Don Sergio Muñoz Gajardo, ministro de la excelentísima Corte Suprema del país. El ministro Muñoz nació en Villalegre, Linares. Cursó sus estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, complementando formación académica con diversos cursos y seminarios en distintas ramas del derecho. Ingresó al Poder Judicial el año 1982, donde ha desempeñado varios cargos, entre estos el de juez de primera instancia en distintos tribunales de ciudades de Chile, tales como juez en lo penal de Santiago, por ejemplo. Ejerció las labores de relator de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y San Miguel, como de la Corte Suprema de Justicia. En 1998, el ministro Muñoz jura como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, y en octubre del año 2005 es nombrado ministro de la excelentísima Corte Suprema, cargo que desempeña hasta hoy día. En el ámbito de la gestión, el ministro Muñoz participó activamente en el proceso de modernización digital de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Corte Suprema. Ha encabezado proyectos para la incorporación del arte a los edificios de los tribunales. Además, ha asumido cargos como representante de la Corte Suprema en la editorial jurídica, ministro consejero de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y ministro coordinador de la Corte Suprema para causas por violación a los derechos humanos. Ha ejercido roles de liderazgo en foros internacionales como la 17ª Cumbre Judicial Iberoamericana y la primera Cumbre Judicial de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, CELAC, y la Unión Europea, ambos realizados acá en Chile. Su trabajo ha sido reconocido también a nivel internacional, y ejemplo de lo anterior es que fue nombrado junto a un selecto grupo de jueces de América como uno de los embajadores de buena voluntad para la justicia ambiental en las Américas, por parte de la Organización de Estados Americanos, distinción entregada en febrero pasado, si mal no recuerdo, en la sede central de la OEA en Washington. También este año, el ministro Muñoz fue escogido por votación de sus pares como integrante de los grupos de Medio Ambiente y Coordinación y Seguimiento de la 17ª Cumbre Judicial Iberoamericana, instancia integrada por 23 países de la región. Así también ejerció como presidente del Tribunal Calificador de Elecciones entre el año 2008 y el año 2012. Y durante el bienio comprendido entre 2014 y 2016 se desempeñó como presidente de la excelentísima Corte Suprema, periodo caracterizado por el impulso modernizador del Poder Judicial y la preocupación por la ciudadanía a través de iniciativas cuyo foco principal es el servicio a la comunidad. En la actualidad, el ministro Muñoz es presidente de la tercera sala de nuestro máximo tribunal. Voy a dejar al ministro para que nos hable. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación y por permitirme estar con ustedes y conversar algunos temas, algunos instantes. No se trata de tratar de poner algunos criterios personales que puedan tener o no aplicación diaria, sino que podamos compartir y están libres de interrumpirme y hacerme las consultas en la oportunidad que lo estimen pertinente, porque así le hacemos menos fatigosa la estadía de estos minutos que vamos a compartir juntos. Empezando a las 19 horas, ¿cuánto tiempo tengo para conversar? Media hora. Muy bien. Media hora. Yo felicito al Tribunal Ambiental por su preocupación de tener una verdadera extensión hacia la comunidad. Felicito también porque se están posesionando los tribunales ambientales, los dos establecidos hasta el momento, como una instancia valorada por la comunidad y que se está ganando la confianza de la gente para recurrir a esta judicatura. Y también creo que el trabajo que desarrollan es importante y por lo mismo hay que darle tiempo al tiempo para que vayan profundizando estos valores que yo creo que van a constituirlo en una instancia de mucho auspicio regional y de mucho reconocimiento. También valoro, califico positivamente
y de alguna manera conmino a que la tecnología y la modernización avance. Esto lo he graficado en un sentido en que la tecnología debe ser empleada para bajar la barrera de entrada a los tribunales, no subirla. Y creo que el tribunal 24 horas, el tribunal cero papel, las audiencias públicas bajan la barrera. Pero hay que preocuparse de la gente a lo mejor que no puede llegar por internet y tiene que llegar por el papelito todavía y auxiliarla. Yo sé que estamos en un cambio, pero no hay que olvidarse de la gente que tiene ciertas barreras de entrada al sistema, porque por el amplio acceso a la justicia a veces también queda gente sin el acceso a la justicia. Y de ellos también debemos darnos cuenta y de alguna manera resaltar los esfuerzos para llegar a ellos. Después de dicha esta palabra, quiero contarles en lo que estoy. No se trata esto de hacer una clase magistral, se trata más bien y efectivamente de una conversación. ¿Por qué efectivamente de una conversación? Porque yo integro hace muchos años un grupo de juristas a nivel nacional, pero más que nada a nivel internacional, que se preocupa de temas relacionados con el medio ambiente. Y debe ser ya por lo menos unos 4 o 6 años que nos juntamos y nos conocemos quienes estamos preocupados de estos temas a nivel internacional. Y nos dimos cuenta que había algo que faltaba y propuse personalmente que de alguna manera nosotros debíamos facilitarle la vida a los jueces, facilitarle la vida a los aplicadores de la justicia ambiental, a los usuarios de la justicia ambiental, a la gente que quería un poco tener una primera visión de lo que es la justicia ambiental. Y en este sentido yo propuse, tanto en la esfera de este grupo como en la Cumbre Judicial Iberoamericana, en el grupo del medio ambiente, como también a un grupo de juristas a nivel internacional, que tratáramos de condensar en un documento dinámico, no estático, los títulos con una pequeña bajada de explicación de los principios que están imperando hoy día en materia de justicia medioambiental. ¿Para qué? Para que todos tuviéramos acceso y de alguna manera habláramos el mismo lenguaje, un lenguaje de derechos, un lenguaje de garantías. Y esto es lo que yo realicé como una primera entrega hace poco tiempo, por eso es que está en elaboración y está en discusión, y yo creo que también vamos a poder conocerlo y discutirlo y agregar y ser contribuyentes de este esfuerzo para que de alguna manera sea dinámico y recoja todas las contribuciones que podamos obtener y que nos refleje a todos. Bueno, este documento nació como principio, nació como norma, y dije que era mucha pretensión. Son principales directrices, recomendaciones, inspiraciones, si quieren ustedes, para que se tengan en cuenta por la justicia medioambiental. Y hablo de justicia medioambiental, pero esto también está dirigido a todas las autoridades que aplican directa e indirectamente y a todos los usuarios del sistema medioambiental. En este documento que estamos contribuyendo, y es un poco lo que le dije al presidente del tribunal, a Michael, que podíamos presentar una primera aproximación en esta ocasión, tiene claro que vivir en un medio ambiente limpio y sano, hoy día no se discute que sea un derecho
básico, fundamental, un derecho humano de todas las personas en el planeta. ¿Por qué? Porque está relacionado con la dignidad de los seres humanos el mantener, preservar y de alguna manera rescatar de todas las afectaciones que pueda tener el medio ambiente por la actividad pasada y por la que estamos desarrollando y a lo mejor por la futura también. Tener esto claro nos deja inmediatamente un desafío de que podamos inspirarnos para que el medio ambiente se comporte de alguna manera en una utilización sustentable en el futuro y no lo afectemos demasiado, o, como otros dicen, ilegítimamente. Y esto está dirigido a las autoridades locales, regionales, nacionales, internacionales, para todas las personas. Y el derecho a vivir en un medio ambiente sano y limpio se ha constituido en uno de los derechos económicos, sociales y culturales, no solamente políticos, pero también podemos decir que forma parte de los derechos que se han denominado colectivos de tercera generación. Tenemos los derechos básicos fundamentales individuales, tenemos posteriormente la segunda generación un poco más ampliados y ahora vienen los derechos sociales o de tercera generación. Ojalá hubiera sido considerado antes para... digo que es un derecho, yo creo que más que de tercera generación, va a ser transversal. Y nos estamos dando cuenta de a poco. Ya nos hemos dado cuenta de un tema, que el aspecto de género no es un tema de quinta generación, es un tema de primera generación transversal. No puede haber violencia de género y también tiene que haber inclusión y tiene que impartirse la justicia con un enfoque de género para no afectar a nadie. Y los medios de comunicación tienen que darse cuenta, las autoridades, todo, es transversal. Yo espero y creo que así va a ser en el tiempo, yo creo que no muy lejano, que nos vamos a dar cuenta igual que nos estamos dando cuenta y despertando con el género, con el medio ambiente. Es un tema transversal que debe estar presente en la carpeta de todas las autoridades y de todas las personas. No podemos desarrollar ninguna actividad si no tenemos presente que no debemos afectar ilegítimamente a la naturaleza, y cuando hablo de naturaleza, hablo del reino animal, vegetal y mineral. Es decir, del reino que está presente todos los días desde nuestra ventana y en todos los lugares que andamos. Es la tierra misma, no puede estar ausente. Y es por ello que ya conjugando esta visión, es que de alguna manera estimo que hay ciertos intereses, derechos o, si se quiere ustedes, valores que ya la sociedad ha asumido y que no hay vuelta atrás. Señalaba uno de ellos el género, pero también tenemos la igualdad, la libertad, la solidaridad, la no discriminación. Todos estos principios ya han sido asumidos de base por la sociedad. Creo que también de base ha asumido nuestra sociedad el valor, derecho o garantía, como quiera llamársele, que no puede ser afectado el medio ambiente en procura de los intereses individuales, sino que debe ser preservado tanto para esta generación como para las generaciones venideras. Y eso es la sustentabilidad. Por lo tanto, si nuestra sociedad ha asumido, sociedad hablo en conjunto, nacional e internacional, aquí y en todas partes, ya ha asumido este tema de la sustentabilidad y que todos los proyectos que tengamos económicos, culturales o sociales deben estar amparados por un paraguas que de alguna forma
atienda al tema del medio ambiente y no lo afecte. Y legítimamente, creo, y esto lo he dicho más de una oportunidad y no hay que tener miedo de repetirlo, es que ya las autoridades y los jueces, de ellas, tienen la obligación de rescatar, defender y declarar los derechos de todas las personas que están relacionadas con el medio ambiente. No es posible que esto no se haga, porque eso es de base en la sociedad. Como los jueces tienen que proteger la vida, tienen que proteger la libertad, tienen que proteger para que no exista violencia en el país, igualmente de base tienen que proteger el medio ambiente. A mí me han dicho, pero eso es perder la independencia y la imparcialidad. No. La independencia y la imparcialidad es para resolver el conflicto. Pero estos derechos de base tienen que ser preservados, protegidos, destacados y de alguna manera permitir que todo el accionar de la autoridad no los contradiga, el accionar de los particulares no los contradiga y no los afecte. ¿Por qué? Porque ese es un derecho legítimo que ya está indiscutidamente asentado en nuestra convivencia. Por lo tanto, es que, por lo menos desde mi punto de vista, estimo que ya el medio ambiente, en sus distintas expresiones, como lo podemos destacar un poquito más adelante, estos derechos y este medio ambiente ya son derechos universales, indivisibles. Se ha dicho que también son inalienables e imprescriptibles, que son todos complementarios y que deben ser protegidos por igual. ¿Por qué? Porque están relacionados con la esencia de la persona humana. Bueno, este tema, que podemos decir en nuestro país lo estamos descubriendo todos los días, es más o menos antiguo en lo que es la evolución. Antiguo, estoy diciendo de los últimos 50 años, no es que sea tan antiguo también en el mundo, los derechos fundamentales en la forma como hoy día lo estamos entendiendo. Que podemos hacer una recapitulación breve para un poco comprender que los pasos no se dan de un día para otro. En el tiempo de la antigüedad los derechos eran reconocidos y tenían las acciones, y en el derecho romano estaban las acciones de la ley, según fuera el derecho clásico, formulario, según correspondiera. Pero si después asumimos que vino el tiempo de la Edad Media, en que los derechos un poco fueron perdiendo vigencia y fueron borrados, llegamos, fíjense ustedes, a que en los países europeos empiezan tímidamente las declaraciones de derechos. Lo único que querían los europeos era declarar derechos. ¿Y qué es lo que hacían? Fíjense ustedes las declaraciones de derechos. Declaraban los derechos y siempre habían unas placitas. Y había una parte, declaraban los derechos, enrollaban los derechos que habían declarado y los ponían bajo una piedra dentro de lo que era el podio principal de la plaza. Y esa era la forma como ellos decían: estos derechos los tenemos que ganar, los tenemos que obtener, que la corona los reconozca. Y era nada menos que el derecho a poder cultivar lo que quisieran, a la libertad, muchos otros derechos fundamentales que la primera vez que ya se reconocen por un monarca en la Carta Magna, 1205. Y después, cuando ya hay mucho más tiempo que va transcurriendo, llega la Revolución Americana y los contempla en una carta fundamental. La Revolución Francesa los establece en la Declaración del Hombre y del Ciudadano. Pero hasta ahí no dejaban de ser declaraciones románticas puestas en un cartelito. Llámese este que se enrollaba en la plaza o llámese Constitución. Y a principios de 1800
se produce un fallo que todos conocen, que es Marbury Emerson Madison, que declara ciertas cuestiones fundamentales y que es el inicio del constitucionalismo efectivo. Si hay un texto más importante que otro, estas otras fuentes contradicen la primera, están afectados en su validez y por lo tanto no tienen vigencia. Es decir, se les priva de efecto y después se desarrolla la teoría de la nulidad por medio de la inconstitucionalidad. Prima este texto fundamental y no prima lo que es la fuente secundaria. Paso posterior fue señalar que efectivamente las constituciones se componen y se empiezan a desarrollar con una parte declarativa de derecho, con una parte de organización del Estado y después la interrelación que debía existir para la generación de todas estas autoridades. Y fundamentalmente vamos a tener que, fíjense ustedes, después de la Segunda Guerra Mundial se dice que hay ciertos derechos que no importa que no estén en esas declaraciones. Si los reconoce la conciencia de la humanidad, pueden estar en la Constitución, en una ley, en un decreto o en ninguna parte, e igualmente deben ser respetados y reconocidos por el Estado. En ese estado vamos de la discusión. Y otras cosas secundarias, como es el efecto directo de la Constitución, la aplicación directa, el efecto derogatorio, la interpretación conforme al texto constitucional, pero en Chile todavía hemos dado paso mínimo, pero paso alguno, porque la Contraloría, por ejemplo, tiene lo que es la ley paraguas, que ellos, si hay una ley que haya desarrollado la norma constitucional, miran la ley y no miran la norma constitucional. Los tribunales también dicen, algunos fallos, que no se puede denunciar la Constitución por medio del recurso de casación en el fondo, porque aplican directamente la Constitución. Una jurisprudencia. Pero estamos en este desarrollo. Y es en este desarrollo de la cuestión, para que veamos cuán importante es, que nos hemos dado cuenta que hay ciertos valores bases que no podemos dejar de tener presente, y entre ellos está el medio ambiente. Entonces, yo digo en los últimos años, claro, porque son recién en los últimos años, todo esto está en decantamiento. Puede ocurrir una ola más que deshaga todo lo anterior, puede ocurrir. Pero los pasos son progresivos y fundamentales, que se vayan dando uno tras otro. Y aquí, en la jurisdicción internacional, se han empezado a garantizar los derechos en su esencia, como nace en Alemania, posguerra, y después lo toman los distintos países, hasta el nuestro, en el inciso segundo del artículo 5. Después, disponer la igual protección de todos los derechos en Estados Unidos, otorgar la tutela judicial efectiva también de todo esto, como ocurre en España, disponer la interdicción de la arbitrariedad, es decir, que no puede haber arbitrariedad de la autoridad como de los particulares, como lo desarrolló la jurisprudencia argentina. También se estableció el test de razonabilidad en las determinaciones de la autoridad, que es lo que hizo el tribunal sudafricano. Posteriormente tenemos que no es posible desconocer los derechos fundamentales en todas las determinaciones que adopte la autoridad, la Corte Interamericana, siguiendo el Tribunal Europeo, y también la protección de la naturaleza, la Pachamama o la Madre Tierra, reconociéndole la calidad de sujeto de derecho, como ha ocurrido en Ecuador y en Bolivia. También se ha abierto la puerta al acceso a la justicia para pasar desde un derecho subjetivo violado a un interés legítimo a una acción popular para proteger el medio ambiente, como ocurre en Brasil. Y además
Si en algo tenemos que ser destacados como Chile, es que hay jurisprudencia innovadora que no hay en otros países, que la naturaleza se debe cambiar por naturaleza, que no es posible llegar y quedarse simplemente con cualquier reparación, como ha ocurrido, por ejemplo, cuando se han talado bosques y simplemente se le ponían sanciones pecuniarias y después él podía hacer lo que quisiera con el terreno. Dicho, no señor, usted taló los bosques, pero tiene que cambiar esa naturaleza que usted mató y pagar todas las sanciones que corresponden y las indemnizaciones, pero además, ahí mismo, usted va a reforestar con la naturaleza que eliminó, como una reparación in natura. Por eso se llama naturaleza por naturaleza. Y eso se ha llevado incluso a aspectos culturales, cuando se han derrumbado, destruido o echado abajo edificaciones históricas, incluso por congregaciones religiosas, y se le ha dicho por la Corte Suprema, usted tiene que reconstruir eso. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. ¿Cuánto le va a costar? Tampoco me interesa. La declaración es que eso que destruyó lo tiene que reconstruir. Porque antes teníamos la visión de que eso ya es como un hecho consumado y no podíamos hacer nada. Bueno, se nos va el tiempo a pasos agigantados, pero quiero compartir con ustedes algunas de estas dimensiones que he ido un poco elaborando y tratando de concretar. Como principios, primero se recogen los que están relacionados actualmente en la jurisprudencia nacional e internacional con los derechos fundamentales. Y aquí, al igual que los derechos fundamentales que están establecidos en normas internacionales o nacionales, en lo que se refiere al medio ambiente, el principio fundamental yo creo que es la buena fe. Y aquí las normas internacionales dicen que no se puede hacer nada contrario al objetivo y fin de la norma. Objetivo y fin de la norma. ¿Y esto qué ha significado en buenas cuentas? Por ejemplo, si un país suscribe, no ratifica un tratado, suscribe y está en proceso de ratificación, la buena fe le impone, han dicho los tribunales internacionales, no cumplir el tratado, no cumplir sus disposiciones, sino que no puede hacer nada en contra del tratado que ha suscrito. Esto tiene una particularidad porque le impone una abstención. Si no es una acción, es una abstención. Y a considerar el tratado. Bueno, si tenemos normas ambientales, aunque sea en textos declarativos, nos impone no hacer nada en contra. Si no la vamos a cumplir, pero tampoco no hacer nada en contra. Y eso es para mí de extraordinaria importancia. Está el hecho de para ir señalando los más relevantes, que en la interpretación siempre vamos a tratar de ir a rescatar lo que es la naturaleza y la naturaleza en favor del hombre. La naturaleza, pero también la naturaleza, entenderla que debe estar al servicio de esta generación y de las futuras. Consideramos la interpretación pro homine, pero ya no pro homine como persona natural de hoy, sino que como una persona que es dinámica en el tiempo. Están también que el principio de universalidad de los derechos fundamentales y en especial del medio ambiente, porque así como en un país se reconoce, se declara y se cumple un derecho y se aplica por los tribunales,
No hay razón para que en ese país se haga y en otro no. Está la fuerza expansiva de los derechos fundamentales y de lo que está relacionado con la naturaleza para entenderlo todo como un sistema equilibrado y que si entrego una cuota mayor de pesca voy a desequilibrar o permito una concesión de acuicultura que va a afectar y no va a ser racional, al final me va a terminar minando la fuente de trabajo de las personas que lo están explotando y también de la riqueza del que está poniendo los recursos económicos. Todo tiene que ser equilibrado. Y la autoridad tiene que estar encima de todos estos aspectos porque es lo determinante. Todo es un sistema que no puede ser evaluado aisladamente. Y por eso es que todas las autoridades, como lo dice también la ley de base del procedimiento administrativo, deben estar coordinadas, pero deben estar coordinadas para poder determinar todos los efectos que produce un determinado proyecto. En definitiva, las normas medioambientales son para respetarlas y cumplirlas y no para hacer una romántica de utilidad de las normas. La interpretación dinámica. Una norma puede haber sido dictada hace 5 años para un contexto preciso y determinado, pero hoy las exigencias son mayores. Esto yo lo pongo en relación, y lo hemos aplicado esta norma para ir matizando un poco con los ejemplos, pero que los vamos a entender todos. Cuando se hacen las concesiones de las autopistas, por ejemplo, se ponían ciertas barreras que eran rígidas de metal, y después se dieron cuenta que estas barreras rígidas de metal de alguna manera provocaban muerte más rápido, porque esto en otros países por la tasa de accidentes y mortalidad, y se determinó que específicamente las mayores muertes se producían al impactar los vehículos con el inicio de la barrera. ¿Por qué? Porque la barrera estaba construida al mismo nivel y terminaba chata. Y lo único que hicieron las personas fue que no terminara bruscamente, sino que terminara en declive o al otro lado. Es decir, si estaba la pared, que terminara así como en pendiente, como no en un ángulo, sino que en un ángulo recto, sino que en uno más extendido. Y esto tenía gravedad del accidente, pero no originaba una paralización inmediata del vehículo, sino que lo proyectaba un poco más allá, y el impacto, la fuerza del impacto no era tan enorme y no se moría la gente. Podía quedar con secuelas importantes, pero eso simplemente permitía que en el futuro él pudiera rehabilitarse y no falleciera. Estoy diciendo un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestras autoridades solicitaron en las bases que se cumpliera con la barrera que terminaba Roma. Pero después se dieron cuenta, y esta por concesiones de 10 años, y a los 3 años se dieron cuenta que la barrera, si terminaba de otra manera, producía menos muerte. Y exigieron entonces esta nueva normativa. ¿Qué ocurre? Entonces que habían autopistas construidas de una manera y autopistas construidas de otra manera. En las autopistas construidas de la primera manera se seguía muriendo la gente y en la segunda tenía la posibilidad de salvarse ante un mismo impacto. Y ahí cuando demandan la indemnización para el Estado y para la concesionaria, la Corte Suprema aplica esta cláusula, que le dice, si usted concesionaria es la misma concesionaria que nueva y que tiene estos puntos que no son tantos y que usted sabe que la gente se puede morir con mayor facilidad si lo impacta y no origina el cambio en la pendiente, asumió un riesgo que no era de su disponibilidad, sino que estaba afectando a terceros. Entonces, si nosotros evolucionamos en la regla y nos damos cuenta que hay un aspecto en el medio ambiente que está evolucionando, es para aplicarlo hoy. Es para aplicarlo hoy.
No es que sea para mañana o pasado. Esa es la diferencia y por eso le hablo de la utilidad de estas directrices o principios. Pero está el principio de progresividad, cómo van la indivisibilidad de los derechos, y también la aplicación directa de los derechos, porque muchas veces se ha utilizado la expresión de que si estos directrices, derechos que han sido reconocidos en otros países, no tienen un desarrollo en la normativa nuestra, no los podemos aplicar. El positivismo nuestro, el positivismo muy adentrado en nuestros corazones. Entonces, se ha dicho que no es de esa manera como usted tiene que interpretar todas estas normas, porque usted tiene que aplicarlas directamente al caso, aunque no estén desarrolladas como un principio interpretativo, a lo menos. A lo menos como un principio de interpretación. Bueno, hay otras directrices, como el hecho de que está muy de moda hoy día. Bueno, yo me vengo dando cuenta hace bastantes años a la fecha, he impulsado, pero las transformaciones se van produciendo en nuestro país progresivamente. Y aquí les cuento un poco que yo creo en lo que es la solución autocompositiva de la gente, de las personas que están en un conflicto. La última puerta de entrada a la que se tiene que golpear es el proceso. Tienen que agotar todas las instancias de un facilitador, mediador, el proceso administrativo, todo, y la última instancia es el proceso. Y por lo tanto el Estado tiene la responsabilidad de establecer estos mecanismos de solución. Y eso es porque la gente, lo primero que piensa, no, si no me voy al Molinero de Berlín, hay jueces en Berlín, ¿cierto? Entonces todos quieren irse al tribunal. Yo creo que esa es la última puerta que se tiene que tocar, la del tribunal, cuando ya no es posible obtener otra puerta. Y no que toca la puerta del tribunal y después estamos viendo si podemos establecer la mediación, la conciliación o alguna otra forma. Es al revés. Hay que agotar todos estos esfuerzos y después llegar al tribunal. Y en materia medioambiental también. Llamó la atención en algún momento porque nosotros en un recurso de protección por materia medioambiental llamamos a las partes a conciliación. Fíjense ustedes que estuvo, pero así de fácil de llegarse a una solución. Lo de Castilla II. Estuvo, pero cerquísima de llegarse a un arreglo. Les voy a contar una de las cosas. Por ejemplo, los pobladores, ellos alegaban que habían dos fuentes, que era el carbón y era el diésel. Entonces, ellos decían que el diésel le iba a ocasionar mayor daño que el carbón. Ellos decían, desde el punto de vista de la pesca, que eso se produce en derrames, progresivo e involuntario. Y la empresa, la titular del proyecto, estuvo dispuesto a solamente hacer el proyecto con carbón. Y en lo que se topó, ustedes no van a creer, en lo que se topó fue, estábamos discutiendo si la educación y la salud iba a llegar hasta los nietos o los bisnietos. Y otras cosas, no había nada. Y uno visualizó y neutraliza inmediatamente a las personas cuando son intransigentes y cuando ya protestan por protestar. De que las personas que tienen un real sentido de querer preservar el medio ambiente. También ahí, contándole un poco de experiencia, dentro de las directrices está que tienen que haber ciertas directrices de igualdad. Si bien es cierto, no los podemos equiparar en el beneficio porque el titular del proyecto está poniendo la plata.
está haciendo una gran inversión. Pero fíjense ustedes que cuando yo en Chile empecé a hablar de este principio, y los empresarios, no sé si tuvieron la buena o mala ocurrencia de invitarme a exponer a ENADE, yo le dije que la gente se había cansado de ser partícipe del perjuicio y que quería también participar del beneficio. Ustedes no han de creer que desde esa fecha ahora han pasado solamente 2 años. Dentro de las políticas del ministro de Energía, él ha establecido el beneficio de la persona posiblemente afectada como una de las bases de lo que son todas las licitaciones de los proyectos o de las adjudicaciones o de las autorizaciones de los proyectos. El otro día me contaban que el pueblo aymara logró con una minera que le diera el 3% de las utilidades, y que es una cantidad que las personas no van a saber qué hacer con la plata en un par de años. Así de importante la ganancia que tienen las mineras. En otros países llega hasta el 18%. En Chile empezó con una cosa pequeña. Yo nunca había pensado en el 3%, yo había pensado en el 0,3% de la utilidad. Veamos qué era cuando yo fui consultado, cuánto era la cantidad. Con un 0,3, 0,5 dije yo, pero muy bien. Fíjense ustedes que ya lograron, en el primer proyecto minero importante del norte, 0,3%, es 3%, no 0,3, 3%. Entonces está participando el beneficio. Las tarifas de la luz también van a llegar diferenciadas. Y así otras cosas. Y esto lo conté y, bueno, se rieron al principio, hoy día no tanto. Conté la experiencia que a mí me ha tocado vivir, como a veces voy a algunos lugares y me gusta interiorizarme de las distintas cosas. Había ido a Galápagos hace muchos años con mi hija en un viaje turístico. Y había visitado Ecuador. Y fui con mi señora a sur de Ecuador, también viaje turístico. Empecé a mirar las carreteras. ¿Qué es lo que pasó con Ecuador? Tanta carretera nueva y todo esto. No, es que se dispuso por el Estado que creo que el 1 o 2% de las ganancias del petróleo se destinaban a la localidad. Y las localidades, casi todas, lo destinaron a construir caminos y a asfaltar los caminos. Ustedes van a Ecuador ahora y encuentran una carretera de asfalto, pero que nosotros nos quisiéramos por todas partes. Estoy diciendo cómo se pueden emplear bien los recursos y es una experiencia que está desarrollándose en el mundo. Bueno, yo creo que la difusión, la información y la participación es algo relevante. Esto lo he destacado en otras oportunidades y en otras conferencias, es que antes era el tener conocimiento, posteriormente fue el entender el proyecto, posteriormente fue participar y poder hacer observaciones al proyecto. Hoy día se está buscando que la persona afectada pueda tener alguna incidencia en el proyecto y que, en definitiva, se conforme una asociación de colaboración entre el titular del proyecto y los sectores comunitarios que pueden ser afectados por los proyectos. ¿Por qué? Porque van a vivir un tiempo juntas. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día también, y que hay que ver cómo es la participación entendida hoy, que la participación no es la simple información, sino que entenderlo, participar, que se hagan cargo de las observaciones y después tener incluso incidencia en el devenir del proyecto. Esto ha cambiado. Esto está relacionado con el acceso a la justicia, pero también hay otros
principios que están acá recogidos que de alguna manera creo que también la educación cívica ha ido recogiendo la variable medioambiental y hoy día en todos los colegios la educación ambiental resulta indispensable que cada vez se remarque de mayor manera. Y hay un aspecto que se ha ido diciendo cuál es el mínimo exigible. El mínimo exigible son los que establecen las declaraciones normativas y aquí en las declaraciones normativas se ha ido engrosando el tema. Por eso es importante que nosotros en el tiempo podamos compartir, conocer y participar en esta elaboración de estas directrices. Dicho que esto es lo que existe conciencia, es el mínimo exigible. Las declaraciones de Colmo, las declaraciones de Río más 20 y una infinidad de declaraciones que hay, y en otros grupos u organismos internacionales son el mínimo exigible. No es el techo, es el piso. Y aquí es donde se exige creatividad, innovación, complementación y asociación de los distintos principios, para que se puedan ir buscando las mejores soluciones. Se ha dicho también que entre los países es como entre las personas, que tiene que haber una comunidad de intereses. Y se le ha pedido a los países que no desarrollen una actividad que pueda contaminar al vecino. Principio de buena vecindad. Y se ha propuesto, y ya en algunos países se está estableciendo esta variante medioambiental que le decía que tiene que ser transversal, la variante medioambiental como un aspecto de validez, como un test previo, como un checklist previo, es la variante medioambiental. Tenemos que el principio pro natura, que es la función ecológica del derecho de propiedad, la participación activa del beneficiario. Y hay un tema que siempre lo destaco porque el principio de Río dice el que contamina paga. Pero después en un Congreso Mundial de Juristas nos dimos cuenta y se dijo, mire, el que contamina paga es poco. Entonces dijimos, el que contamina paga, el que contamina descontamina, el que contamina o tiene el riesgo de contaminar, tiene que acreditar o dar un certificado de buena conducta que no va a contaminar y que su actividad no contamina. Y probar que su actividad no contamina. Alteramos el peso de la prueba. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque ya se ha asumido que el titular del proyecto es el que le tiene que pagar a los pobladores el peritaje que ellos determinen ante la autoridad que ellos quieren llevar el proyecto para testearlo. Ya nadie pone en duda ese aspecto. Y en realidad el que contamina, descontamina es lo que sale más caro. El otro aspecto, también el que contamina es sancionado. Y en el proceso propiamente tal se ha iniciado lo que es la presunción. Estamos en un sistema de que hay sistema de responsabilidad subjetivo, ¿cierto? De que tiene que establecerse la infracción, la culpabilidad o la falta de servicio, como quieran ustedes señalarlo, y se han establecido ciertas presunciones de responsabilidad y posteriormente en muchos países se ha pasado al sistema de responsabilidad objetiva, es decir, quien pone o desata fuerzas peligrosas es el que tiene que probar, ocasionado el daño,
que él no es el responsable. No se le tiene que probar al revés, que él es el responsable. Bueno, pero estoy pasado en el tiempo. Ustedes conocen el principio de la cuna a la tumba, la imprescriptibilidad. Todas las actividades deben estar sometidas a estudios de impacto ambiental, de la reparación integral del daño. Y lo otro que se ha ido también de alguna manera exteriorizando en ciertos principios es la forma como se desarrolla el proceso medioambiental. Primero es de amplio espectro el acceso. En segundo lugar, los informes periciales y de otra naturaleza son asumidos por una de las partes sin perjuicio de lo que pase con las costas, si esto ha sido una acción infundada. El tribunal tiene actividad de oficio, tanto para proponer pruebas como para desarrollarlas y evitar las nulidades, y un poco para dirigir el debate, y así sucesivamente. Ya de alguna manera, todo lo que conocíamos de estos principios ortodoxos de la jurisdicción han ido cediendo camino y han ido cediendo en favor de los sistemas de alguna manera con mayor responsabilidad de la autoridad estatal, en este caso de la magistratura. Creo que es un desafío para los jueces, es un desafío para las autoridades y es un desafío para todas las personas que habitamos este planeta, hacer que por lo menos si no va a ser mejor, no sea peor. Y eso es algo que debemos tener claro, que esa neutralidad los jueces sí la han perdido. En el conflicto la mantienen, pero siempre sobre ciertos valores fundamentales que ya nadie discute. Y uno de los valores que no discute nadie es que debemos preservar un medio ambiente sano y limpio para las generaciones venideras. Bueno, les agradezco la atención y disculpen que me pasara en el tiempo. Bueno, muchísimas gracias a don Sergio por esta ilustrativa presentación. Yo les quería mencionar, quizás hay algunos de ustedes que no saben, pero el derecho ambiental está viviendo un momento de cambio muy fuerte a nivel global, y quienes están liderando el cambio es Latinoamérica. Y hay tres personajes que son reconocidos a nivel mundial y que están liderando este cambio. Uno de ellos, el presidente de la Corte Suprema Argentina, don Ricardo Lorenzetti. El otro es el ministro Benjamín del Supremo Tribunal Federal brasileño, que debe estar con hartos problemas con la presidenta Dilma, y el ministro Muñoz, quienes son los tres grandes hoy día impulsores de este cambio en el derecho ambiental. Así que muchísimas gracias, ministro. Yo ahora los quiero, 2 minutos solamente para hacer un pequeño corte de cinta para dar el inicio. Claro, bueno, si quieren, no hay ningún problema de que hayan preguntas. Pero después de las preguntas vamos a hacer una mini ceremonia para cortar la cinta y para dar por inaugurada esta sala para que los colegas y las colegas puedan utilizarlo a su